Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da Escola Sabática oferecido por la Editorial Adventista Sa Feliz e la Iglesia Adventista de la Universidade Adventista de São Paulo. Como podéis notar, hoje estou neste lugar hermosíssimo, incrustado en la selva amazónica, en el estado, la província de Amapá. Aqui vivem mis suegros. Nós tomamos uns dias de vacaciones, pero aqui estamos para cumprir nosso compromisso de estudo diário da Escola Sabática. Hoje começamos a semana 4 da Escola Sabática com um tema muito especial: como nos rescata Deus. O versículo para memorizar da semana é Efésios 2, 4 e 5, que diz: Pero Deus, que é rico em misericórdia, por su gran amor com que nos amou, aun quando estávamos muertos em nossos pecados, nos deu vida junto com Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Para ilustrar melhor este poderoso acto de rescate de Deus, recordemos um evento que conmoveu ao mundo em 1987. A pequena Jessica, de tan solo 18 meses, cayó en un pozo abandonado de 6,5 metros de profundidad. Durante 58 largas horas, los equipos de rescate trabajaron incansablemente para salvarla, mientras el mundo observaba angustiado la escena. La situación de Jessica se asemeja a nuestra condición espiritual antes del rescate de Dios. Estábamos atrapados em um poço de pecado e transgressões, incapazes de liberarnos. Sin embargo, Deus, rico em misericórdia e por su gran amor hacia nosotros, nos enviou uma linha de rescate em la persona de Jesucristo. Esta imagen del rescate se retrata ampliamente en la carta a los Efesios, especialmente en el capítulo 2, donde Pablo pinta un cuadro vívido de nuestra condición anterior y del poderoso acto de Dios al darnos vida en Cristo. Aquí hay algo interesante que quizás no sepas. El término gracia utilizado por Pablo aquí proviene de la palabra griega charis, que también se puede traducir como favor no merecido. Esa es la naturaleza del rescate de Dios. Él extiende su misericordia hacia nosotros incluso cuando estamos atrapados en nuestro pecado, ofreciéndonos un favor no merecido a través de Cristo. Hoy me gustaría invitarte a reflexionar sobre esta gracia no merecida, considerando tu propia vida. ¿Cómo has experimentado este favor no merecido de Dios? Y lo que es más importante aún, ¿cómo puedes extender este favor a los demás a tu alrededor? A lo largo de esta semana estaremos profundizando en este tema tan importante y motivador para nuestra vida espiritual. Vamos a continuar con nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. La carta de Pablo a los Efesios trae a colación una narrativa que habla tanto del recorrido espiritual de los Efesios como del nuestro hoy. Es una historia de transformación que comienza cuando estábamos en la oscuridad, pero termina en la brillante luz de la gracia de Dios. ¿Has pensado alguna vez en tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era tu vida? Pablo describe este estado como muertos en nuestras transgresiones, Efesios 2:5. No era simplemente un sueño o una inactividad, sino un estado de muerte espiritual. Una existencia sin vida, sin la presencia vitalizante de Dios. Antes de aceptar a Cristo, dos fuerzas influenciaban nuestra vida. Primero, el curso de este mundo, Efesios 2:2. Esto se refiere a la presión social, a los patrones de comportamiento y a las expectativas que nos alejaban de Dios y de su verdad. Y el segundo influenciador era aún más siniestro, Satanás, llamado por Pablo el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2. Él actuaba activamente en nuestra vida, conduciéndonos por caminos de desobediencia y rebelión contra Dios. Quando hablamos da ação de Satanás na vida das pessoas, devemos ter cuidado de não sobrevalorizar o inimigo de Deus. Por um lado, é peligroso viver como se ele não existiera,
pero por otro lado también hay el peligro de vivir como si él tuviera un control absoluto sobre todas las cosas, como si ni siquiera Dios pudiera controlar sus acciones. Debemos ser conscientes de que el enemigo de Dios es real, que actúa, que tienta, que mete la mano en las cosas de la vida. Pero te diré algo muy importante. No debes vivir con miedo de él como si él estuviera libre para hacer lo que quiera. La historia de Job nos enseña que él actúa, ¿verdad? Pero sus actuaciones están bajo la autoridad de Dios. Mientras estamos en este mundo de pecado, Dios no eliminará por completo las acciones del diablo, pero le pone límites. Nuestro esfuerzo debe estar en colocarnos siempre en las manos y en los planes de Dios. Nada te sucederá que Dios no permita. La fe en Dios nunca va a estar en consonancia con el miedo. Y si alguna vez entregaste tu corazón a Jesús, tu vida pertenece a Dios. Si esta explicación te ha ayudado, comparte este vídeo con las personas a quien amas y que necesitan saber que Dios está en el control de todas las cosas en nuestra vida y que el enemigo de Dios ya está derrotado. La lección de hoy arroja luz sobre un desafío muy significativo en nuestra transición de la muerte espiritual a la vida en Cristo, el tema de esta semana. En la carta a los Efesios, Pablo describe este desafío de manera muy perspicaz. Entre ellos también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, cumpliendo los deseos de nuestra carne. Efesios 2:3. Si has pasado por este proceso de conversión, seguramente recordarás cómo eran las cosas antes de Cristo en tu vida, ¿verdad? Yo lo recuerdo muy bien. Hubo momentos en mi juventud en que me sentía tan desesperado por la vida que llevaba sin Dios, que incluso hacía listas de cosas para cambiar en mi conducta, en mi vida, pero no conseguía pasar del primer ítem de estas listas. Quería resolver mi vida por mí mismo, con mis propias fuerzas, y eso no resulta. ¿Por qué? La explicación está aquí. Yo estaba muerto. Un muerto no puede recuperar la vida por sí mismo. El apóstol Pablo nos enseña que Dios nos dio vida a través de Cristo. Resucitamos y fuimos exaltados con Él. Efesios 2:4-7. Todo eso no por nuestros méritos, sino por su maravillosa gracia. Esto no quiere decir que el hecho de haber recibido vida en Cristo significa que nunca más cederemos a las atracciones del mundo y de la carne. No es así. Los deseos, llamados por Pablo los deseos de nuestra carne, son parte de nuestra naturaleza caída y tiene el potencial de desviarnos de Dios, de sus propósitos, de su paz. Nuestra lucha contra el pecado y el mundo continúa, pero ahora desde una perspectiva diferente. Antes de Cristo, la fuerza del pecado estaba en nuestra voluntad. El pecador sin Dios quiere practicar el pecado, se deleita en el pecado. El pecador transformado por Cristo aún tendrá una lucha contra el pecado, pero ahora ya no desea el pecado. Su voluntad está del lado de Dios. Puede ceder por alguna debilidad o una inclinación, pero en su conciencia desea una vida santificada. Y esto es lo que Dios utiliza. Él aprovecha el más mínimo impulso hacia la santidad para ir transformando, dando victorias y cambiando nuestro carácter. Es una obra que lleva toda la vida, pero es continua y creciente. Si a veces te sientes desanimado por tus caídas, no te rindas, simplemente sigue adelante. Caíste, levanta la cabeza y continúa. Dios te está salvando. En medio de errores y aciertos, victorias y derrotas, Él está dirigiendo tu vida y te está salvando. Ahora comparte este vídeo con alguien que necesita recibir esta palabra también. Hola, la lección de hoy nos lleva al corazón de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, al describir el oscuro pasado de los Efesios, en Efesios 2:1-3, da
un giro sorprendente con dos palabras poderosas. Veamos el versículo 4, Efesios 2:4. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. La gran vuelta comienza con esas dos palabras al comienzo del versículo. Pero Dios. Aquí se encuentra el punto de inflexión de toda la Escritura. El faro de luz que atraviesa las nieblas de nuestra humanidad caída. Estas dos palabras, un contraste tan agudo, tan impactante, que rasgan el velo de nuestras transgresiones y revelan una realidad de gracia y misericordia sin límites. Pero Dios. ¿Cuántas veces hemos tropezado en nuestra vida, envueltos en nuestros errores, nuestros pecados, y nos sentimos impotentes ante nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cuántas veces nos encontramos muertos en nuestras transgresiones, con nuestros corazones alejados de nuestro Creador, nuestra alma cubierta por la oscuridad de nuestro orgullo y egoísmo? Pero Dios. Estas palabras resuenan como un poderoso llamado divino en medio del silencio sombrío. Nuestro Dios, rico en misericordia, no nos dejó perecer en nuestras transgresiones, no nos abandonó en nuestros caminos perversos, sino que en su gran amor nos dio vida, vida en Cristo, el regalo más precioso de la gracia divina. En este pero Dios vemos el gran paradigma de la fe cristiana. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Éramos hijos de la ira, pero ahora somos hijos de Dios. Estábamos condenados, pero ahora somos salvos. Todo eso no por nuestros méritos, sino por la inmensa misericordia y amor de Dios. Qué increíble es entonces este pero Dios. Nos confronta con nuestra conciencia, pero nos eleva por su suficiencia. Nos recuerda nuestra pecaminosidad, pero nos envuelve con su perdón. Nos rompe con nuestra falibilidad, pero nos reconstruye con su perfección. Pero Dios. Estas palabras sirven como un recordatorio constante de la grandeza de nuestro Dios, de la profundidad de su amor y de la vastedad de su misericordia. Si estás luchando contra el pecado, sintiéndote perdido y abrumado, recuerda las palabras, pero Dios. Porque en medio de la oscuridad, estas palabras iluminan el camino hacia la gracia y el amor y la misericordia incondicional de nuestro Padre Celestial. Entonces, cada vez que te sientas desmotivado, débil y derrotado, recita ese versículo. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. La lección de hoy se enfoca en dos aspectos notables: la escuela de la gracia y la extensión eterna de la gracia. No hay una ceremonia de graduación en la escuela de la gracia de Dios. Este es un concepto profundamente alentador para nosotros. Nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su gracia no son algo que podamos completar o dominar completamente. Nuestra jornada como cristianos es un aprendizaje continuo, una revelación constante de nuevas profundidades de la gracia divina. Nuestros corazones nunca se gradúan, nunca se saturan de su bondad y amor. Por el contrario, siempre somos estudiantes, siempre en un proceso de crecimiento, siempre descubriendo nuevos aspectos de su misericordia y de su amor. La gracia de Dios es el océano en el que estamos inmersos y por más que nademos, nunca llegaremos al otro lado. Y eso en sí mismo es una maravillosa bendición. No hay un punto en el que obtengas un doctorado en gracia, ni un momento en el que estés exento de su necesidad.
Aquí reside una verdad sublime y alentadora. La gracia de Dios no se acaba, es infinita, incesante. Eso significa que no importa dónde te encuentres en tu jornada, en tu caminata de fe, lo mejor de Dios para ti aún está por venir. La extensión eterna de la gracia de Dios es otra belleza destacada en la lección de hoy. No solo nuestra necesidad continua de gracia es eterna, la gracia misma de Dios es eterna. Desde antes de la fundación del mundo, a través de la historia y para siempre, la gracia de Dios permanece, se extiende más allá de nuestro tiempo presente, del pasado e incluso del futuro, hasta las edades eternas. Aquí descubrimos una verdad asombrosa, que la gracia de Dios no es solo un acto aislado, sino una constante, un flujo ininterrumpido de amor y misericordia que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Algunos teólogos afirman que la gracia es una respuesta de Dios al pecado, y por eso antes del pecado no había gracia, y ni habrá después del pecado, después de la restauración. Pero esa idea merece una reflexión más profunda. La gracia de Dios en su esencia es la expresión inmerecida de su amor divino y generosidad hacia sus criaturas, su creación. Se manifiesta en mayor medida, es verdad, en el contexto del pecado, donde vemos la respuesta llena de gracia de Dios, una respuesta a nuestra caída y a nuestra transgresión. En este sentido, la gracia es necesaria y fundamental para nuestra salvación y reconciliación con Dios en esta era de pecado. Sin embargo, la gracia de Dios no se limita solo al contexto del pecado. La gracia también es la expresión generosa del amor de Dios que fluye libremente antes de que el pecado entrara en el mundo y que continuará fluyendo después de que el pecado sea erradicado. La gracia de Dios es más que una respuesta al pecado, es una expresión eterna del amor divino y la generosidad de Dios que trasciende la presencia del pecado. La gracia de Dios es tan inmutable como su propia naturaleza, presente antes, durante y después de esta era de pecado. La lección de hoy trata del tema ahora salvados por Dios. La tendencia humana es creer que podemos de alguna manera contribuir a nuestra salvación, que podemos alcanzar la salvación a través de buenas obras, de la moralidad o por algún grado de justicia propia. Sin embargo, el apóstol Pablo rápidamente desmantela esta falsa idea. En primer lugar, pinta una imagen sombría de la condición humana, que estábamos muertos en nuestros pecados, gobernados por las pasiones de nuestra carne, cumpliendo los deseos del cuerpo y de la mente. Efesios 2, 1 al 3. Esta descripción es bastante fuerte, nos confronta con la dura realidad del pecado. El pecado es más que una acción, una conducta, es un estado del ser que nos lleva a la separación de Dios. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. No es una cuestión de comportamiento, de conducta, es una cuestión de naturaleza. Sin embargo, el apóstol destaca enfáticamente que es precisamente en este escenario sombrío, donde la luz de la gracia de Dios brilla con fuerza extraordinaria. No por algún mérito nuestro, no por ningún esfuerzo nuestro, sino simplemente por el gran amor de Dios. Él nos da vida junto con Cristo, nos resucita espiritualmente y nos coloca en las regiones celestiales con Cristo Jesús. Lo que Pablo nos muestra es que la salvación no depende de nosotros. No es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Al contrario, la salvación es un acto soberano y misericordioso de Dios. Esto no significa que no tengamos ningún papel en ello, sino que nuestro papel no es el de protagonistas, sino el de responder a la obra salvadora de Dios. Nuestra fe y nuestras buenas obras son una respuesta a la salvación que Él ya ha realizado y no son condiciones para que esa salvación ocurra.
Pablo nos recuerda que hemos sido salvados por gracia mediante la fe y que incluso esta fe no proviene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. Esto coloca la salvación firmemente en las manos de Dios. Depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz y de cómo el Espíritu Santo aplica esta obra en nuestra vida. No somos los autores de nuestra salvación, sino los receptores de ella. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo o la vanagloria. Al contrario, el conocimiento de que la salvación es totalmente obra de Dios debe llevarnos a una profunda humildad y a una gratitud sin medida. Hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Estas obras son una manifestación de nuestra nueva vida en Cristo y son la forma en que Dios eligió para demostrar su amor al mundo. Que el Señor te bendiga muchísimo en este día y que te dé esta experiencia extraordinaria. Fuerte abrazo, nos vemos mañana.